Buenas tardes. Bienvenidos al webinar La nutrición y su papel en enfermedades gastrointestinales, organizado por el Departamento Técnico de Desarrollo de Recursos Humanos del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, INCAP. Soy América Cruz, comunicadora del INCAP, y tengo el honor de darles la bienvenida a este webinar. Saludamos a todos los participantes que se encuentran enlazados a través de la plataforma virtual del INCAP desde diversos países de Latinoamérica y que son parte de nuestra comunidad de estudio y ejercicio en el campo de la nutrición y la salud. Agradecemos a quienes se han conectado y esperamos que este evento sea muy oportuno para fortalecer acciones sobre los avances en el abordaje de las enfermedades gastrointestinales, especialmente aquellas que están relacionadas con la nutrición. Saludamos especialmente a nuestra invitada expositora, Magíster Rebeca Hernández Lemus, a quien le damos la bienvenida. El Departamento Técnico de Desarrollo de Recursos Humanos del INCAP, como parte de los procesos de actualización de su oferta académica, ha preparado este espacio para revisar los avances en el tema que hoy nos ocupa y compartir la programación de cursos del próximo trimestre. A continuación, la licenciada Carla Toca, nutricionista del departamento, nos informará sobre las actividades académicas del INCAP y sus próximos cursos. Así es que la escuchamos. Bienvenidos todos. Muchas gracias, América. Buenas tardes, para mí es un gusto saludarles y tengo el agrado de presentarles la oferta académica que el Departamento Técnico de Desarrollo de Recursos Humanos de INCAP está impulsando para los próximos meses. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos un modelo educativo basado en la construcción colectiva del aprendizaje, donde estudiantes trabajan juntos para crear conocimientos, intercambiando ideas y experiencias en un ambiente colaborativo. Además, utilizamos dos metodologías de evaluación, que es la formativa y la evaluación sumativa, en donde tenemos un acompañamiento tutorial por parte de expertos en la temática, con quienes se tiene intercambio también a través de sesiones sincrónicas donde hay intercambio de experiencias y de conocimientos. Fomentamos además el análisis crítico de la información con un enfoque educativo basado por competencias, fortaleciendo aquellas capacidades y habilidades que ya son parte de los estudiantes y construyendo nuevas competencias como parte de los programas educativos. Además, se fomenta la búsqueda y uso de información basada en evidencia. Contamos con herramientas y recursos multimedia a través de nuestra plataforma educativa, donde se utilizan algunas herramientas disponibles a través de Internet y otras herramientas que se utilizan para fomentar el aprendizaje colaborativo entre los estudiantes. Contamos con avales académicos, como es el aval de la Escuela de Estudios de Posgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala y del Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala. Tenemos representación en toda la región de Latinoamérica y hemos tenido participantes de todos estos países que ustedes ven marcados en el mapa. Para nosotros es muy enriquecedor tener la experiencia de participación de estos países para la construcción del aprendizaje, en donde se intercambian experiencias con personas de otros países y se tiene la oportunidad de aprender desde las vivencias vividas en ellos. Contamos con 3 programas de especialización que buscan fortalecer el ejercicio de los profesionales en estas áreas, así como acreditar su experiencia, especialmente para las nutricionistas que trabajan en el área de gerencia y dietética institucional, así como en la nutrición clínica pediátrica. También está dirigido a otros profesionales de la salud el programa de especialización en liderazgo y gestión para la prevención y reducción de la malnutrición. Estos programas de especialización están conformados por varios cursos que tienen una duración entre 8 y 9 semanas. En el caso del programa de especialización en gerencia y dietética institucional, se dirige especialmente a aquellas nutricionistas que trabajan actualmente en un servicio de alimentación que brinda alimentación a colectividades o pues que tiene interés en fortalecer sus competencias en esta área del ejercicio profesional. Este programa de especialización cuenta con 5 cursos
que se desarrollan en modalidad 100% virtual, y ellos son sistemas administrativos de los servicios de alimentación institucional, diseño y equipamiento de los servicios de alimentación institucional, la parte de planificación de menús institucionales, la gestión de la calidad en los servicios de alimentación institucional, que estará disponible el 9 de octubre, y por último, el curso virtual de gerencia y dirección estratégica de los servicios de alimentación institucional. Como parte del programa de nutrición clínica pediátrico, que está dirigido a nutricionistas que atienden a población infantil en el ámbito clínico y hospitalario, o que tienen interés en fortalecer sus competencias en esta área, este curso está conformado por este programa de especialización está conformado por 6 cursos que también se desarrollan en modalidad 100% virtual. Cada curso tiene una duración entre 8 y 10 semanas, y en esto abordan los siguientes temas, que son la evaluación nutricional pediátrica, la planificación de la atención nutricional, enfermedades relacionadas con la alimentación y estilo de vida inadecuados, el abordaje nutricional de enfermedades gastrointestinales de la infancia, estrés metabólico y cuidados intensivos en pediatría y neonatología, así como la atención nutricional en condiciones crónicas en la niñez. Tendremos el agrado de poner a disposición el curso Planificación de la Atención Nutricional el 16 de octubre para aquellas personas que tengan interés en empezar su especialización, y también estará disponible el curso número 4 sobre abordaje nutricional de enfermedades gastrointestinales en la infancia el 2 de octubre. Nuestro siguiente programa de especialización es el de liderazgo para la gestión y la prevención de reducción de la malnutrición, que está dirigido a profesionales que se desempeñan a nivel directivo o gerencial o en área técnica con al menos 3 años de experiencia en áreas de nutrición o salud de una institución pública, organización de cooperación internacional, academia y relacionadas. Cada curso de este programa tiene una duración entre 6 a 8 semanas y se complementa con un taller virtual que se desarrolla durante 4 semanas. En este programa se ven los temas de análisis de situación de la malnutrición, la etiología y consecuencias de la malnutrición y acciones efectivas de doble propósito, el liderazgo efectivo para la gestión a favor de la malnutrición, la vigilancia alimentaria y nutricional para la toma de decisiones, la formulación e implementación y evaluación de políticas públicas, y concluye con el taller de análisis de datos. Como parte de la oferta educativa, también contamos con cursos de actualización y talleres que se desarrollan en modalidad virtual. Nuestros cursos de actualización están dirigidos a profesionales de la salud y de la nutrición, acorde con cada temática. Estos que ustedes ven en pantalla son los que tenemos a disposición. Ellos tienen una duración entre 8 y 13 semanas por cada curso. Y para este último trimestre del año estaremos poniendo a disposición el curso Coaching aplicado en salud, herramientas para una atención efectiva, que iniciará el 23 de octubre. El curso Evaluación dietética poblacional, de la recolección de información al análisis de datos, que estará a disposición el 16 de octubre. Y el curso Alimentación en adultos con enfermedades no transmisibles, que inicia este 14 de agosto. En cuanto a los talleres virtuales, estos están dirigidos a profesionales que administran servicios de alimentación institucional y complementan muy bien el estudio del programa de especialización en gerencia y dietética institucional. Estos talleres buscan fomentar la práctica en 2 áreas específicas, que son las recetas estandarizadas para el control de operaciones y los métodos para evaluar la aceptabilidad del menú. Estos talleres tienen una duración de 4 y 5 semanas. Se desarrollan los dos en modalidad 100% virtual y estarán a disposición en los meses de octubre y noviembre. Agradecemos el interés que tienen en nuestra oferta educativa y les invitamos a solicitar más información al teléfono que aparece en pantalla, así como al correo electrónico infoeducacion@incap.int. Asimismo, si ustedes quieren conocer nuestro catálogo educativo e informarse sobre los otros procesos académicos que está impulsando el departamento, pueden escanear el código QR para dirigirse directo al catálogo. Si aún no están suscritos en nuestro boletín de noticias y desean recibir información por correo electrónico sobre estos procesos, así como otras actividades académicas,
como este webinar, les invitamos a escanear el código QR que aparece en pantalla para que puedan suscribirse y estar atentos a todas las noticias que compartimos por correo electrónico. Muchas gracias por su atención. Continuamos. Muchas gracias. Agradecemos a la licenciada Carla Toca por toda esta información que nos da. Tan importante tenerla en cuenta para tomar decisiones de formación educativa. Y pasamos a nuestro tema central. Para ello, quiero presentar a Rebeca Hernández, quien es licenciada en nutrición clínica egresada de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Es magíster en diabetes y síndrome metabólico por la misma casa de estudios. Además, cuenta con un máster internacional en nutrición y dietética de la Universidad de León, España. Posee certificación para la dieta baja en FODMAP de la Universidad de Monash, Australia. Ha participado en diversos eventos científicos internacionales, destacando su reciente participación en Italia en el GastroDiet Monash, orientado al manejo nutricional de enfermedades gastrointestinales. Desde 2007 a la fecha se ha desarrollado en el campus de la nutrición hospitalaria y cuenta con experiencia en el sector público y privado. Es socia fundadora de MedClinic Nutrition, que brinda atención especializada para la prevención y tratamiento de enfermedades crónicas y trastornos gastrointestinales. Desde 2011 a la fecha, ha ejercido como tutora virtual del INCAP. Además, ha participado como consultora técnica en temáticas priorizadas de la atención nutricional de enfermedades no transmisibles y otras condiciones relacionadas con alimentación inadecuada. Damos la bienvenida a Magíster Rebeca Hernández. La escuchamos. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias también a INCAP por la invitación y por estos espacios para poder compartir todos estos conocimientos y los lineamientos sobre las enfermedades gastrointestinales, que hoy realmente son enfermedades que vemos muy común en la práctica clínica, así que es importante que conozcamos cuáles son esos lineamientos para poder tratar a estos pacientes. Así que agradezco mucho a INCAP por el espacio y pues vamos a empezar con nuestro tema de hoy, la nutrición y su papel en enfermedades gastrointestinales. Para la agenda de hoy o para los temas que vamos a ir tratando en esta hora que tenemos, vamos a hacer una leve introducción sobre la nutrición en enfermedades gastrointestinales y vamos a hacer un énfasis en los alimentos ultraprocesados, que hoy tienen un papel muy importante tanto en la prevención, ¿verdad? Como pueden también detonar algunas patologías gastrointestinales. Así que vamos a revisar un poco cuáles son estos y cuál es su papel. Vamos a ver algunas de las enfermedades gastrointestinales y realmente digo algunas porque realmente una hora se queda corto para ver todos los trastornos del tracto gastrointestinal que podemos ver en la práctica clínica. Así que vamos realmente a ver algunos lineamientos generales, cuáles son las recomendaciones, cuáles son las guías y actualmente cuáles son las dietas terapéuticas que existen para este manejo de algunas de las enfermedades. Probablemente me voy a quedar corta en algunas, pero pues como les menciono, una hora realmente es corto para poder hacer todo esto. Así que necesitaríamos muchísimo más tiempo. Vamos a ver un poquito sobre la malnutrición en estos pacientes y vamos a cerrar hablando sobre la dieta mediterránea. Creo que todos los que estamos acá hemos escuchado sobre la dieta mediterránea, pero más desde un punto de vista de enfermedades cardiovasculares, pero tal vez no tenemos tan en la mente lo que realmente pueden, su papel que realmente puede tener en enfermedades gastrointestinales. Y vamos a cerrar con cuatro puntos claves que son los que quisiera hoy dejarles a todos los profesionales de la salud que están hoy con nosotros. Bueno, vamos a empezar pues solo recordando, sabemos que la nutrición es parte integral de muchas enfermedades hoy en día, ¿verdad? Realmente no podemos reducirlo únicamente a trastornos gastrointestinales, sino que realmente a muchas de las condiciones que hoy vemos, ¿verdad? Pero esta charla hoy es específicamente de enfermedades gastrointestinales, entonces nos vamos a centrar en esta parte, ¿sí? Recordemos que el tracto gastrointestinal es el lugar donde se procesan y se digieren los alimentos. Entonces, en condiciones de enfermedades gastrointestinales, no solo vamos a tener un aumento de requerimientos nutricionales en general, sino que el cuerpo no va a lograr adecuar, no va a lograr utilizar adecuadamente lo que estamos consumiendo. Entonces, los pacientes tienen mucho riesgo a malnutrición por muchas vías.
¿sí? Por el aumento de requerimiento, por la inadecuada utilización y porque en este tipo de condiciones se alteran los mecanismos que permiten un adecuado procesamiento de los alimentos, ¿sí? Hoy no es una clase de anatomía y de todo esto, pero sí, pues obviamente quisiera solo recordar que hay muchas condiciones gastrointestinales que tienen que ver con la alimentación y con la nutrición, que es lo que vamos a ir viendo a lo largo de esta charla. Pero, por ejemplo, en cavidad oral podemos hablar de trastornos de masticación, ¿verdad? Luego en faringe, luego viene el esófago, ¿verdad? En esófago usualmente vemos pacientes que pueden tener esofagitis, por ejemplo, inflamación de esófago o enfermedad de reflujo gastroesofágico, que es algo que comúnmente vemos en la práctica. Luego vemos enfermedades gástricas, ¿verdad? Aquí tal vez gastritis y algunas otras enfermedades que se relacionan con estómago. No podemos dejar de hacer un espacio para hablar de las enfermedades que afectan el intestino delgado, ¿verdad? La absorción realmente se lleva a cabo en su mayoría en el intestino delgado. Entonces, aquí vamos a ver patologías donde vamos a ver una afección de malabsorción. Aquí podemos, por ejemplo, destacar enfermedad celíaca. Luego nos vamos a colon, ¿verdad? En colon podemos ver algunas condiciones como cáncer, algunos tumores, el síndrome de intestino irritable, que vamos a dedicarnos hoy un par de minutos a hablar sobre el síndrome de intestino irritable, que es una de las enfermedades que más afecta a pacientes o a pacientes que llegan a los gastroenterólogos, ¿verdad? Entonces sí es importante que nosotros conozcamos cuáles son las guías actuales para el manejo de enfermedades como el síndrome de intestino irritable, ¿verdad? No podemos tampoco olvidar la importancia del hígado, las hepatopatías o las enfermedades hepáticas. También hoy por hoy vemos muchísimo y su relación con la nutrición es muy importante. Y también luego vemos páncreas, ¿verdad? Las pancreatitis, por ejemplo, la pancreatitis crónica, la pancreatitis aguda, que realmente podemos tener el mejor tratamiento médico, podemos tener el mejor tratamiento farmacológico, pero si no tenemos un adecuado soporte nutricional, son pacientes que van a salir adelante en mucho más tiempo o que no van a salir adelante. Entonces, pues sí es importante recalcar esto, ¿sí? No voy a entrar a hablar sobre las funciones básicas del sistema digestivo, pero pues sí recordemos que una de sus funciones más importantes pues es extraer esos nutrientes que el cuerpo necesita, ¿verdad? De los alimentos y bebidas para poder utilizarlos y que el cuerpo funcione adecuadamente. Luego, su otra función importante es la absorción, ¿verdad? Recordemos que nosotros consumimos los nutrientes no como los absorbemos. Entonces, para poder absorber y poder utilizar todo como fuente de energía y que nuestro cuerpo funcione adecuadamente, pues tiene que haber un proceso de digestión y un proceso de absorción, ¿verdad? Y tal vez una de las últimas, pero no menos importante, es que nuestro sistema digestivo hoy por hoy es una barrera física e inmunológica contra microorganismos, ¿verdad? Esta barrera se considera probablemente en un futuro será un órgano independiente, ¿verdad? O sea, hablamos de microbiota, hablamos del efecto de ciertos nutrientes en la microbiota y cuál es la relación de microbiota con aumentar el riesgo de algún tipo de enfermedad y disminuir el riesgo de otras, ¿verdad? O sea, sí podemos probablemente en un futuro modificar la historia natural de ciertas enfermedades haciendo una modificación en microbiota, ¿verdad? Lo que pasa es que aún falta muchísima investigación, ¿verdad? Pues para poder tener recomendaciones un poquito más puntuales, ¿verdad? Así que, pues recalcando nuevamente, realmente la nutrición sí juega un papel importante en muchas de las enfermedades gastrointestinales. Ahora, tal vez nos enfocamos en el tratamiento de estas patologías, pero no podemos olvidar que hay factores dietéticos que pueden ser factores de riesgo. Entonces, la nutrición no solo es terapéutica, sino es también de prevención, ¿verdad? Entonces, también hay que tomar en cuenta que participan en la etiología, en el tratamiento, pero también en la parte de sintomatología. ¿Sí? Cuando un paciente desarrolla ya cierta enfermedad gastrointestinal, usualmente llegan al médico y muchos de los síntomas refieren que se activan con ciertos alimentos, ¿no? Entonces de ahí viene mucho la moda de ciertas dietas, de en quién quitamos gluten, en quién quitamos lactosa, y hablo de modas porque realmente la evidencia científica es muy puntual hacia dónde debemos dirigir las terapias nutricionales, ¿verdad? No podemos generalizar una sola terapia para todos los pacientes, ¿verdad? Ese es el arte realmente de hacer nutrición clínica, ¿sí? No podemos subestimar el papel de la nutrición, como les mencioné, no solo en el desarrollo de enfermedades gastrointestinales crónicas, sino en la remisión de los síntomas y en la mejoría de calidad de vida también de estos pacientes. Es más que evidente la relación que existe entre la dieta occidental y el aumento de síntomas gastrointestinales en diferentes enfermedades. Y ahí nos lleva a hablar un poquito también de microbiota, ¿verdad? Porque, por ejemplo, vemos que la dieta occidental, que es alta en grasas saturadas, alta en frituras,
alta en calorías, ¿verdad? Y baja en fibra, baja en frutas, vegetales, baja en granos enteros y tiene un alto índice de alimentos ultraprocesados, aumenta el riesgo de enfermedades. ¿Sí? No solo gastrointestinales. Obviamente el tema de hoy no es enfermedades crónicas, pero pues también hemos sabido la relación que hay entre los alimentos ultraprocesados y este tipo de enfermedades. Así que voy a hablar un poquito general de la microbiota, pero solo para entrar ya a lo que son las enfermedades gastrointestinales. El cuerpo humano tiene el mismo número de bacterias que células en el organismo y están presentes en todo el cuerpo, ¿verdad? Así que la microbiota es el conjunto de microorganismos que viven en nuestro cuerpo. Y recientemente ha crecido muchísimo el interés en microbiota y sus efectos benéficos en el organismo. Y aunque aún falta investigación, se cree que modular la microbiota podría tratar y podría prevenir muchas de las enfermedades que vemos hoy, ¿sí? Y la dieta es un elemento clave en la relación simbiótica entre los microorganismos del intestino y el cuerpo humano. La dieta puede modular la estructura y la composición de las comunidades microbianas y con esto podríamos llegar a aumentar o disminuir el riesgo de muchas enfermedades. Y por eso es que es importante estudiar de esto, ¿sí? Estudiar y realmente individualizar su relación con cada patología, porque no es lo mismo un riesgo de diabetes tipo 2, por ejemplo, que un riesgo de enfermedades inflamatorias intestinales, ¿sí? Es diferente. Los alimentos influyen, como les mencioné, en la estructura y composición de las comunidades microbianas y la dieta habitual parece ser la principal determinante de la composición microbiana intestinal. Y esto es muy interesante porque, por ejemplo, nosotros vemos que hay alguna microbiota intestinal humana donde vemos mayor cantidad o mayor enterotipo Prevotella. Esto lo vemos usualmente en personas que consumen mayor fibra dietética, mayor fruta, mayor consumo de vegetales, y esto se relaciona con menor inflamación, menor riesgo de enfermedades en general y menor obesidad y sobrepeso, ¿sí? Versus vemos en personas con microbiota intestinal con enterotipos más bacteroidetes, vemos que son personas que usualmente tienen una dieta alta en proteína, pero alta en grasa, y grasa animal, ¿verdad? Entonces, más consumo de grasas saturadas, mayor consumo de alimentos ultraprocesados, y eso también aumenta el riesgo de enfermedades crónicas, aumenta el riesgo de sobrepeso o de obesidad, y aumenta el riesgo de inflamación. Entonces, es bien importante, y con esto, pues, hacemos nuevamente la conclusión de que la nutrición sí juega un papel importante en cualquier tipo de enfermedad, y en enfermedades gastrointestinales también. Y lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Por ejemplo, hemos escuchado muchísimo sobre los alimentos ultraprocesados y su relación con obesidad, con cáncer y con muerte prematura, ¿verdad? Y esto pues también se ha relacionado con algunos tipos de cáncer a nivel gastrointestinal, por lo que es importante tomar en cuenta que las dietas deberían de reducir este tipo de alimentos, ¿verdad? Por ejemplo, en este estudio, al final concluyen que se requieren políticas públicas para brindar educación nutricional y fomentar el consumo de alimentos mucho más frescos, menos procesados, más frutas, más vegetales y más ácidos grasos que reduzcan inflamación y no que promuevan inflamación. Entonces ahí vamos viendo ya un poquito por qué se recomienda el patrón de dieta mediterránea y por qué vamos reduciendo este tipo de alimentos, porque obviamente tienen un efecto importante en la salud, ¿verdad? Y no bueno, ¿sí? Los alimentos, todos los alimentos pues tienen algún grado de procesamiento, ¿verdad? Pero luego surgen ya los ultraprocesados, que no es el tema de hoy, pero no quiero solo dejar en el aire esta parte, ¿sí? Que son alimentos que tienen un alto contenido de grasas saturadas, azúcares añadidos, jalada de maíz alto en fructosa, son altos en aditivos y usualmente son bajos en fibra y tienen escasa cantidad de vitaminas y minerales. Sabemos que se han convertido en un problema de salud pública, pero tal vez es importante que se asocia no solo a enfermedades crónicas, ¿verdad? Como diabetes, hipertensión, pero también se asocian a cáncer, ¿sí? Y se asocian a enfermedades inflamatorias intestinales como colitis ulcerativa o como enfermedad de Crohn, que cada vez vemos más en Guatemala. Tal vez antes no las veíamos, probablemente porque el diagnóstico no se hacía, pero hoy cada vez son enfermedades que vemos aquí y vamos a ir viendo, como les digo, pinceladas o generalidades un poquito más adelante, pero sí hay una relación entre alimentos ultraprocesados y enfermedades también gastrointestinales, ¿verdad? Hoy existen muchísimos estudios que los vinculan con muerte prematura, con enfermedades cardiovasculares, pero por ejemplo este estudio realizado por investigadores franceses muestran una relación entre mayor consumo de alimentos ultraprocesados y mayor riesgo de cáncer en general, ¿sí? Y por último, este que está acá,
este muestra mayor riesgo de cáncer de colon con alimentos ultraprocesados, ¿verdad? Entonces, pues sí, no los podemos relacionar únicamente con enfermedades crónicas, como diabetes, sino que también debemos relacionarnos con enfermedades gastrointestinales. Luego de hablar un poquito de los ultraprocesados como parte de la etiología o parte de los factores de riesgo de enfermedades gastrointestinales, como les mencioné al inicio, realmente 1 hora es poco tiempo para poder tratar todas estas enfermedades, para poder ver todas las guías actuales de recomendaciones de soporte nutricional. Así que me voy a enfocar en algunas que son como más comunes. En esta tablita, por ejemplo, vemos el síndrome de intestino irritable. 2/3 de los pacientes que padecen síndrome de intestino irritable asocian sus síntomas a ingesta de alimentos, ¿sí? ¿Y qué pasa? Por ejemplo, yo veo bastantes pacientes con patologías gastrointestinales y usualmente el paciente viene a clínica y ya se quitó todo, lácteos, gluten, frutas, verduras, ¿verdad? Ya se fue quitando todo. Entonces el paciente se desnutre no por la enfermedad, sino por todas esas restricciones tal vez innecesarias que se hacen porque escuché algo o porque me lo recomendaron, pero no hay una evaluación, ¿sí? Las dietas y recomendaciones actuales del síndrome de intestino irritable son cambios en estilo de vida y cambios en alimentación y la dieta baja en FODMAPs, que no sé si han tenido oportunidad de escucharla, pero hoy por hoy es la dieta que más se recomienda para pacientes con síndrome de intestino irritable por la mayoría de asociaciones a nivel mundial y que tiene mayor evidencia científica de tener un efecto bueno en estos pacientes. La constipación crónica, por ejemplo, se relaciona muchísimo con nutrición, ¿verdad? Con dietas bajas en fibra, un bajo consumo de frutas y vegetales, una ingesta insuficiente de líquidos. ¿Y cómo la vamos a tratar? Pues con dietas altas en fibra, 25 a 30 gramos de fibra al día o 14 gramos por cada 1000 calorías. ¿Por qué coloco tal vez la dosis? Porque la dieta alta en fibra va mucho más allá de decirle a un paciente vaya a comer más fruta y más verdura y coma granos enteros. Hay un cálculo nutricional atrás de todo esto, ¿sí? Entonces, no podemos solo generalizar, ¿verdad? Luego tenemos, por ejemplo, la dispepsia funcional, que es un trastorno gastrointestinal funcional debilitante que se asocia a una saciedad temprana, el paciente se siente lleno todo el tiempo, plenitud postprandial, dolor epigástrico y se relaciona con el consumo de alimentos. No hay un enfoque estandarizado de cómo manejar la dispepsia funcional. Se han manejado dietas bajas en fibra, bajas en grasa, una dieta blanda. Se habla de restricciones de carbohidratos fermentables, de bebidas altas en azúcar, frutas, lácteos, trigo. Y recientemente está bajo investigación la dieta baja en FODMAPs porque comparte sintomatología muy parecida al paciente con síndrome de intestino irritable. Luego hablamos de enfermedad inflamatoria intestinal, Crohn y colitis ulcerativa. Es muy común la malnutrición en pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales, lo vamos a ver un poquito más adelante. Y si a eso le sumamos también ciertas deficiencias, ¿verdad? Nutricionales, calcio, vitamina D, ácido fólico, B12, tireoxina. La nutrición juega un papel muy importante en enfermedad inflamatoria intestinal, no solo en la enfermedad activa, sino también en la enfermedad inactiva, en la remisión. Se habla de indicaciones de nutrición enteral, dietas bajas en lactosa, sin alcohol, incluso algunas prácticas pueden ser dar dietas sin gluten, aunque las guías actuales del 2023 de la AGA recomiendan no dar dietas sin gluten a estos pacientes generalizados, hacer una evaluación individual. Luego hablamos de quitar aditivos, ultraprocesados, dieta mediterránea, ¿verdad? La dieta mediterránea tiene un efecto antiinflamatorio, reduce la inflamación, por lo que tiene un efecto muy bueno en pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales. Y por último, pues también, ¿verdad? Ahorita en Italia, en el 2023, se presentaban los primeros estudios sobre FODMAPs y su uso en enfermedades inflamatorias intestinales, así que hay un campo que probablemente vamos a utilizar más adelante. Luego vemos la esofagitis eosinofílica, por ejemplo, que también es rara, pero pues puede ser común, ¿verdad? Cada vez hemos visto algunos pacientes que ya vienen referidos del gastroenterólogo por esofagitis eosinofílica. Esta es una enfermedad inflamatoria crónica mediada por inmunidad, ¿verdad? Donde hay depósitos de eosinófilos en la pared del esófago. Se relaciona con factores genéticos y ambientales, pero también puede dar muchos factores que ponen en riesgo el estado nutricional de la persona. Disfagia, por ejemplo. Enfermedad de reflujo gastroesofágico, sin contar el proceso inflamatorio que tienen los pacientes. Aquí se utilizan mucho dietas de eliminación, ¿verdad? Que tienen que ser supervisadas. Cualquier dieta de eliminación tiene que ser hecho por un nutricionista, ¿sí? Y tiene que llevar una evaluación de malnutrición también. En estas dietas se limitan proteínas de leche de vaca, trigo, soya, huevos, nueces, pescado y mariscos, entre otros, ¿verdad? Y bueno, no podemos dejar afuera, si hablamos de trastornos gastrointestinales, no podemos dejar afuera la enfermedad celíaca, ¿sí?
primero por las deficiencias nutricionales, ¿verdad? De vitaminas liposolubles, folato, B12, hierro, el riesgo de osteoporosis que tienen estos pacientes y el riesgo de malnutrición. Estos pacientes, pues obviamente los vamos a tratar con una dieta libre de gluten. Interesante, es el único tratamiento. No hay medicamentos para tratar la enfermedad celíaca. El tratamiento únicamente es una dieta libre de gluten. Así que ahí volvemos a recargar el papel tan importante que tienen la nutrición en enfermedades del tracto gastrointestinal. Vamos a profundizar un poquito más en estas 7, ¿verdad? Como les mencioné, es difícil poder abarcar todas. Yo quisiera, pero tuviéramos que tener muchísimo más tiempo. Vamos a ver un poquito de enfermedad de reflujo gastroesofágico y gastritis, que comparten mucho del tratamiento nutricional, es muy parecido en ambas enfermedades. Luego vamos a indagar un poquito más en esa dieta baja en FODMAP y el síndrome de intestino irritable. Vamos a ver cuál es la importancia de la nutrición y de que el paciente se apegue a la dieta sin gluten en una enfermedad celíaca. Vamos a ver un poquito de la enfermedad inflamatoria intestinal. Vamos a ver enfermedades hepáticas, que también son muy importantes. Y por último, vamos a cerrar con la pancreatitis, ¿verdad? Tanto la pancreatitis aguda como la pancreatitis crónica. No, me voy a enfocar un poquito más en una pancreatitis crónica, porque la pancreatitis aguda severa probablemente es un tipo de tratamiento un poco más hospitalario y se trata prácticamente como un paciente probablemente cuidado crítico, no es tanto esta parte gastrointestinal, así que me voy a enfocar un poquito más en la parte de pancreatitis crónica. Así que empecemos. Empecemos con la primera de las enfermedades gastrointestinales, la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Sabemos que el reflujo es considerado un proceso normal fisiológico que ocurre varias veces al día en adultos y niños. Ahora, ¿qué pasa cuando la enfermedad ya empieza a ser más crónica? Cuando ya hay síntomas y ya hay complicaciones que resultan de ese paso del contenido gástrico al esófago. Entonces ya se conoce la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que debe ser, el diagnóstico debe ser realizado por un médico gastroenterólogo, ¿sí? Y es importante, yo siempre hago esa observación a mis pacientes, ¿verdad? Mire, es que yo creo que tengo reflujo, vamos a referirlo con el médico y que se haga el diagnóstico de la enfermedad, porque aquí la idea es trabajar cada quien en su área, ¿verdad? Como equipo interdisciplinario, pero cada quien trabajando desde su profesión. Luego, factores de riesgo. Vemos factores de riesgo que tienen que ver con alimentos y con estilo de vida y también con algunas otras partes como las hernias, ¿verdad? Que tal vez no es estilo de vida, pero sí es importante tomarlo en cuenta. Se relaciona con consumo de alcohol, con pacientes con obesidad y con tabaquismo, ¿verdad? Los síntomas, pues dolor, pirosis, ¿verdad? Puede haber tos, puede haber dificultad para deglutir, hipo, dolor en garganta, incluso hay muchos pacientes que solo están roncos, ¿verdad? Entonces, pues es importante hacer este diagnóstico. Luego vamos a la gastritis, ¿verdad? La gastritis es una inflamación del revestimiento de estómago. Como les digo, yo aquí estoy dando lineamientos muy generales, ¿verdad? También se relaciona con factores de riesgo de alimentos, consumo de alcohol. También vemos, por ejemplo, el Helicobacter pylori, algunos medicamentos, edad avanzada, estrés, obesidad, ¿sí? Algunos tratamientos médicos, por ejemplo, pacientes con quimioterapia o algunas otras enfermedades gastrointestinales. Síntomas, náusea, vómitos, anorexia, hemorragias, dolor epigástrico, indigestión, sensación de saciedad en la parte superior del abdomen después de comer y puede no haber síntomas, ¿verdad? También puede haber pacientes asintomáticos y entre más crónica la enfermedad, pues más complicaciones, ¿verdad? Una atrofia de células gástricas, acloridia o incluso anemia, ¿sí? Estas dos las junté porque, como les menciono, realmente el tratamiento es muy parecido. Yo siempre digo, ok, estos son lineamientos generales, pero al final cada profesional de la nutrición hará su evaluación, ¿sí? Y recomendará en base también a lo que el paciente requiere, ¿sí? Normalmente reducimos o eliminamos el consumo de alcohol, cafeína, ¿verdad? Chocolate, fuentes de cafeína, evitamos alimentos altos en grasa, frituras, nos vamos más con un tipo de dieta blanda, vamos a evitar condimentos fuertes, vamos a reducir el consumo de algunas frutas, ¿verdad? Cítricas específicamente. Vamos a tratar la obesidad, o sea, si hay un paciente con obesidad, el paciente puede tener mayor presión intraabdominal y eso puede estar precipitando las crisis de reflujo también. Entonces, si hay obesidad, pues hay que tratarla y vamos a reducir también el consumo de lácteos enteros y de preferencia sin lactosa. Ahora, el tratamiento va a ser tan severo como el paciente lo requiera, ¿sí? No es que a todo el mundo le quitamos todo, sino que estos son lineamientos generales y luego ya vamos, como les mencioné, individualizando. Pero aquí lo importante es referir con un especialista para que se haga una evaluación totalmente individual. Luego pasamos al síndrome de intestino irritable. Realmente para mí este es uno de las enfermedades que más veo en clínica.
y es muy común, ¿sí? Es un trastorno funcional crónico caracterizado por dolor abdominal que se asocia a una alteración en hábitos intestinales y cambios en la frecuencia y forma de las heces. Es normalmente respuesta a estímulos externos y adivinen cuáles son estos estímulos externos, aparte de estrés. Los alimentos, ¿sí? Hay alimentos que se fermentan y detonan los síntomas en pacientes con síndrome de intestino irritable. Y ahorita vamos a ver un poquito cuáles son estos alimentos para que podamos entender un poquito más sobre la dieta baja en FODMAPs o baja en fermentadores. El paciente con síndrome de intestino irritable va a tener 3 características importantes. Usualmente va a tener dolor, ¿sí? Va a tener distensión, o en inglés se llama bloating. Realmente no hay una traducción exacta de bloating, ¿sí? Pero es como la distensión que producen en estos pacientes o esa sensación de estar con esta distensión abdominal, y se va a asociar a cambios en frecuencia y forma de las heces. Entonces hay pacientes que dependiendo del subtipo del síndrome de intestino irritable van a tener diarrea, van a tener estreñimiento o van a ser pacientes que van a pasar algún tiempo con diarrea, otro con estreñimiento y van a tener un síndrome de intestino irritable de tipo mixto, ¿sí? A ver, el síndrome de intestino irritable se relaciona a estrés, ansiedad, a ciertos alimentos desencadenantes, a comidas excesivas de mucho volumen y a infecciones previas, ¿verdad? Los síntomas gastrointestinales usualmente ocurren después de las comidas. Los pacientes normalmente dicen, almorcé y a las 2 horas me empecé a sentir mal. A las 3 horas empecé con distensión, ¿verdad? Entonces, usualmente sí se relaciona mucho con el consumo de alimentos asociado a situaciones de estrés. Son pacientes que tienen una respuesta gastrointestinal aumentada y una actividad gastrointestinal también aumentada. Hay muchas formas de tratar el síndrome de intestino irritable. Hay guías que son mucho más, que son más flexibles y hay guías que son mucho menos flexibles. Esto, como les digo, no hay una dieta que se adecue a todos los pacientes. Para eso tenemos que hacer una evaluación y poder hacer realmente una prescripción totalmente individualizada, ¿sí? Quería hoy hablarles de la dieta baja en FODMAP porque es realmente lo que es más nuevo y lo que hoy por hoy es recomendado por la mayoría de asociaciones. Esta dieta baja en FODMAPs limita alimentos que son fermentados, ¿sí? O que se fermentan. Por ejemplo, el FODMAP realmente responde a un acrónimo que es F de fermentable, O de oligosacáridos, D de disacáridos, M de monosacáridos y P de polioles o azúcares de alcohol. Muy brevemente, vamos a ver, bueno, oligosacáridos. Vamos a reducir el consumo de fructanos y de galactooligosacáridos. Estos los vamos a encontrar en alimentos que son sanos, en alimentos que normalmente vamos a recomendarle a un paciente que quiere seguir una dieta saludable, ¿sí? Entonces, no es una dieta de por vida. Uno, no es una dieta que se deba hacer sin supervisión. Esta dieta nació en Australia, ¿sí? En la Universidad de Monash, que son los pioneros de este tipo de esta dieta baja en fermentadores, y ellos recomiendan quien debe prescribir la dieta es una nutricionista certificada por ellos, que haya recibido ese entrenamiento, ¿sí? Y no debe ser dado solo una hoja con alimentos permitidos y prohibidos, sino que hay mucho más allá atrás, ¿verdad? Entonces, es importante esa parte, para no poner en riesgo al paciente, porque al final es una dieta de eliminación. Vamos a limitar, por ejemplo, algunos aditivos, bebidas, barras energéticas, alcachofas, espárragos, cebolla, ajo, brócoli, centeno, cebada, legumbres. En GOS vamos a limitar arvejas, remolacha, algunas semillas que se fermentan, otras no tanto. Legumbres también, ¿verdad? Vamos a limitar lactosa, específicamente leche de vaca, algunos quesos blandos, yogurt, helados, porque la lactosa atrae agua y se fermenta. Entonces vamos a limitarla en esta dieta. Luego vamos a disminuir el consumo de alimentos que tengan un exceso de fructosa, por ejemplo, la manzana, la pera, el mango, espárragos nuevamente. Si se dan cuenta, hay alimentos que comparten los mismos FODMAPs. Alimentos, miel de abeja, por ejemplo, que es muy alta en fructosa y que no quiere decir que sea mala, solo que en estos pacientes no es la mejor opción en ese momento donde está en la crisis. Y luego el jarabe de maíz alto en fructosa, que sabemos que es parte de muchos alimentos ultraprocesados, porque el exceso de monosacáridos, el exceso de fructosa arrastra agua al intestino delgado y se fermenta en colon. Ese es realmente el mecanismo por el cual estos alimentos se van reduciendo. Y luego los azúcares de alcohol, ¿verdad? Que son edulcorantes a base de alcohol, sorbitol, manitol, xilitol y maltitol. Fuentes naturales y en industria también elotes, pera, manzana, moras, coliflor, champiñones, bueno, podría seguir aquí, pero no los quiero asustar. Esta dieta es algo también muy importante que no quiero que se me pase. No es una dieta de por vida. Tiene sus límites. Hay una primera etapa de eliminación que no dura más de 6 semanas,
hay una etapa de reintroducción de alimentos para reintroducir todo lo que fuimos quitando, y hay una etapa de mantenimiento, que es donde realmente el paciente se va a quedar, pero es donde ya identificamos cuál es el detonante de este paciente, y este paciente no consume sorbitol, por ejemplo, pero no todos los demás alimentos. Por eso es que es tan importante la referencia, ¿sí? Y no solo quedarnos con información como estandarizada, ¿verdad? No voy a irme aquí porque pues sería mucho, pero por ejemplo, veamos las frutas, ¿verdad? Por ejemplo, limitamos manzana, jugo de manzana, cerezas, mango, nectarinas, durazno, pera y sandía, que son alimentos buenos, pero veamos otras opciones: melón, kiwi, mandarina, naranja, piña, fresas, que también hay que individualizar un poquito la porción, y papaya, por ejemplo. Vamos a disminuir las semillas más fermentadoras, como marañón, pistachos y almendras, pero vamos a dar otras opciones que no se fermentan. Maní, por ejemplo, macadamias, nueces pecanas o semillas de lino. Entonces, si se dan cuenta, ok, quitamos esto, pero vamos a dar un sustituto. Estos son recomendaciones generales. Ya cuando el paciente viene a consulta, yo le hago su evaluación, ya individualizo calorías, fibra, bueno, pues todo lo que toca hacer, ¿verdad? Para que la dieta realmente sea adecuada para cada paciente. Enfermedad celíaca, que también realmente es una de las enfermedades que más vemos en la práctica clínica, también llamadas sprue celíaco, sprue no tropical, o en una enteropatía sensible al gluten, que se caracteriza por una inflamación crónica mediada por linfocitos T, afecta mucosa de intestino delgado, que incluso el estándar de oro para hacer el diagnóstico es una biopsia de intestino delgado. Por eso es que normalmente cuando el paciente viene con este diagnóstico a la clínica, viene referido de un gastroenterólogo porque ya se hizo el diagnóstico, ¿sí? Y la respuesta de esta inflamación es por gluten, ¿sí? Así que este es el concepto de enfermedad celíaca, y a mí me gusta mucho el concepto porque realmente es un resumen de todo lo que pasa en estos pacientes. Es una enfermedad inflamatoria crónica donde hay inmunidad, ¿sí? Es una enfermedad autoinmune que afecta al intestino delgado, ¿ok? Es inducida por proteínas de gluten en individuos genéticamente susceptibles, ¿verdad? Entonces, si yo no tengo esa parte genética, pues probablemente el diagnóstico no es correcto y hay que investigar otro tipo de diagnósticos, ¿verdad? Así que eso ya le toca al doctor, al gastroenterólogo. Yo ya solo vienen con diagnóstico, pero sí, la verdad es que me trato de involucrar mucho en esos equipos, ¿verdad? Para poder ayudar al paciente lo mejor posible. El tratamiento de enfermedad celíaca inicia con consejería nutricional. Todo paciente con recién diagnóstico de enfermedad celíaca debe pasar por un nutricionista, ¿sí? Como se los dije al inicio, el único tratamiento de enfermedad celíaca es la eliminación de por vida de gluten, ¿sí? No de todo, sino que de por vida de gluten, ¿sí? Por ejemplo, al principio se limita la lactosa. Usualmente se recomienda quitar lactosa por un mes, pero luego podemos tratar de hacer introducción de lactosa, y si el paciente tolera lactosa, no tiene por qué quedarse con una dieta sin lácteos, ¿verdad? Sí puede consumir lactosa, porque el problema no es la lactosa, sino es el gluten, ¿verdad? Ahora, si es tan simple, ¿sí? Si el paciente tiene enfermedad celíaca, quites el gluten, ¿verdad? Y pues simple, ¿verdad? El paciente debería mejorar. Ahora, ¿por qué es tan complicado que el paciente logre cumplir con esas restricciones dietéticas? Primero, por las etiquetas nutricionales, por las contaminaciones cruzadas, ¿sí? Porque hay muchos alimentos que no necesariamente reportan gluten, ¿verdad? Entonces, eso hace un poquito más complicado al paciente poder apegarse a la dieta. El costo también es algo que se toma mucho en cuenta, ¿verdad? Aunque también se puede hacer y adaptar los planes de forma individualizada. Cantidades pequeñas de gluten pueden producir síntomas y cambios en la mucosa intestinal de estos pacientes. Entonces, realmente, mire, ¿puedo comerme un cuarto del pan? No, no podemos. Trazas, no se puede, porque eso nos retrocede el tratamiento, ¿sí? Entonces, sí es importante que el paciente se apegue a la dieta sin gluten. 70% de los productos manufacturados a nivel mundial contienen gluten. Imagínense, realmente es una cantidad bastante grande. Y por eso es que tenemos que lograr hacer una buena consejería, una buena educación sobre cómo leer etiquetas, ¿sí? Hay que buscar ingredientes escondidos: malta, almidones, harinas, almidón modificado, proteínas vegetales, saborizantes, ¿verdad? Naturales o colorantes. Entonces, si hay mucho más allá de vaya y no coma trigo, trigo, centeno y cebada, ¿verdad? Por ejemplo, en etiquetado, ¿verdad? Explicarle al paciente, mire, usted tiene que buscar libre de gluten, no libre de trigo, ¿sí? Porque porque puede ser libre de trigo, pero puede tener aún así otras trazas de gluten. Entonces, el paciente realmente hay que empoderarlo y hay que darle una buena educación nutricional. Los estudios sugieren que 10 miligramos de gluten o menos al día es seguro para estos pacientes. 10 miligramos, solo para que tengan una idea. Una rodaja de pan tiene aproximadamente 5 gramos.
sea, no puede ni siquiera traza, porque eso regresa el tratamiento, el paciente empieza con síntomas, eso puede hacer que la biopsia en 3 a 6 meses vuelva a estar positiva, ¿sí? Y que haya nuevamente una respuesta autoinmune, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué el paciente se tiene que apegar a una dieta sin gluten? ¿O por qué la nutrición es tan importante en enfermedad celíaca? Primero, porque reduce los síntomas. O sea, el paciente que se apega a su dieta sin gluten va a estar mejor. ¿Por qué? Porque disminuye el riesgo de malignidades. Esta inflamación crónica que no se trata aumenta el riesgo de cáncer. Y esas son cosas que yo les explico a mis pacientes, porque si el paciente entiende por qué realmente se hacen estas recomendaciones, va a adoptar esto con una mejor actitud. No solo vamos a imponer, sino le vamos a explicar al paciente. Porque mejora su estado nutricional, porque mejora la deficiencia de hierro. Interesante que hay muchos pacientes con enfermedad celíaca, con deficiencia de hierro o ya con una anemia por deficiencia de hierro que no necesariamente se tienen que tratar con un suplemento de hierro, sino que damos una dieta sin gluten y eso va a mejorar la absorción. Entonces, probablemente no va a requerir ni siquiera un suplemento. Ahora, esto hay que individualizarlo, ¿verdad? Va a prevenir el desarrollo de otros desórdenes autoinmunes y en general va a mejorar la calidad de vida del paciente. Entonces, pues la respuesta es sí, del título de esta conferencia. La nutrición sí juega un papel importante en enfermedades gastrointestinales. Enfermedad inflamatoria intestinal, pues que es otra, como les digo, que cada vez vemos más. Es una enfermedad inflamatoria intestinal, es una enfermedad, es un trastorno inflamatorio crónico idiopático. Realmente las causas se han estudiado muchísimas causas, ¿verdad? Sus dos formas es enfermedad de Crohn, que es una enfermedad que afecta cualquier parte del tubo digestivo, desde la boca hasta el ano, y la colitis ulcerativa, que va a afectar específicamente el intestino grueso o el colon, ¿verdad? Así que esa es como una de las diferencias. Puede darse en hombres y mujeres por igual y es mucho más frecuente en países desarrollados en entornos urbanos. Y esto nos lleva nuevamente a analizar un poquito el tipo de dieta que se lleva en algunos países desarrollados, en entornos urbanos, donde vemos un patrón de alimentación más occidental, donde vemos un patrón de dieta mediterránea tal vez un poquito menos marcado, menos frutas, menos verduras, menos granos, menos fibra, ¿sí? Entonces, sí hay una relación de los alimentos ultraprocesados, de los alimentos altos en grasa animal, con enfermedades inflamatorias también a nivel intestinal. La enfermedad de Crohn y la colitis comparten algunas características clínicas. Son pacientes que usualmente tienen diarrea, fiebre, pérdida de peso, anemia, intolerancias alimentarias y malnutrición, pero también pueden tener otras manifestaciones extraintestinales como manifestaciones cutáneas, hepáticas e incluso artritis. Estos pacientes, si no logramos controlar esa inflamación, tienen riesgo de neoplasias malignas, que esto aumenta con la duración de la enfermedad. Importante también saber que estos pacientes tienen etapas de remisión, pero también tienen etapas de enfermedad activa y el tratamiento nutricional no es el mismo en enfermedades activas que en enfermedades no activas, ¿sí? Ahí tenemos que hacer una diferencia. Y la malnutrición es importante en ambas patologías, tanto en Crohn como en colitis. Sin embargo, es mucho más común y mucho más alta en pacientes con enfermedad de Crohn, ¿sí? Entonces ahí es donde tenemos que tener un poquito más de cuidado a la hora de evaluar a estos pacientes. Nuevamente seguimos con enfermedades inflamatorias intestinales, se ha relacionado con factores ambientales, con actividad alterada del sistema inmune y con algunos factores genéticos. Con factores ambientales hablamos de los microorganismos del tracto gastrointestinal y nuevamente caemos a microbiota, ¿sí? Nuevamente caemos a esa microbiota intestinal. Hablamos de componentes dietéticos, que son los que he venido mencionando a lo largo de toda la charla. Luego hablamos del sistema inmune y esta actividad alterada y por último factores genéticos. Se ha visto que sí hay mutaciones genéticas y que las mutaciones genéticas producen cambios en el riesgo y en las características de la enfermedad. ¿Por qué alguien debuta con este tipo de patologías a los 15 años y por qué alguien hasta los 40, 30, ¿verdad? En esto se ha visto que pueden tener relación con las mutaciones genéticas, con la intensidad de inicio de la enfermedad y también con las complicaciones, ¿verdad? Entonces, aquí nuevamente, pues vemos a la nutrición tanto como un factor preventivo, pero también de tratamiento, ¿verdad? También la alimentación y la nutrición pueden ser determinantes que el paciente recaiga en crisis, ¿sí? Bueno, luego vamos a hablar un poquito también de enfermedades hepáticas, ¿verdad? La verdad es que es otro campo que a mí me gusta muchísimo porque el papel de la nutrición es muy, muy, muy marcado. Las hepatopatías, pues no vamos a tratar hoy hepatitis virales porque realmente no es la parte, el objetivo de la charla hoy, pero hablemos, por ejemplo, de la enfermedad hepática de tipo alcohólica, ¿verdad? Podemos tener una enfermedad hepática de tipo alcohólica y podemos tener una enfermedad hepática de tipo no alcohólica.
Ahora, ¿por qué es importante? Porque no importa la etiología, pueden terminar en el mismo lugar, en un paciente con cirrosis, ¿sí? A veces pasa que algún paciente consulta, ya viene referido por una cirrosis inicial y me dicen la historia dietética, nunca en mi vida he consumido alcohol. Pues la cirrosis puede ser de origen no alcohólico también, y esto es algo que el paciente tiene que entender. El hígado graso hoy es visto como una enfermedad más, como es tan común, ¿verdad? Ay, tengo hígado graso, pero la enfermedad de hígado graso es reversible. Pero si no se cuida, puede terminar en una cirrosis hepática también. Y eso depende mucho de hábitos, del consumo de alcohol y del consumo de alimentación, ¿verdad? Así que vamos a ver un poquito de enfermedad hepática, de enfermedad de hígado graso no alcohólica, ¿sí? Esta enfermedad de tipo no alcohólica se divide en dos. Está el hígado graso no alcohólico y está la esteatohepatitis no alcohólica, ¿sí? Esto es importante porque ¿de qué depende que un paciente con un hígado graso no alcohólico termine en un NASH o en una esteatohepatitis no alcohólica? Pues depende del estilo de vida, depende de la dieta, depende del consumo de omega 3, depende del consumo de ácidos grasos saturados, de ácidos grasos trans, de alimentos ultraprocesados, del consumo de grasas saturadas, de eso depende, ¿sí? Entonces, es importante porque ahí nosotros podemos revertir un proceso hepático importante, ¿sí? Aprovechando, pues no quería, no, lo hemos conocido como NASH, como NAFLD muchísimo tiempo, pero quiero comentarles que en el año pasado se hizo un cambio de nombre y muchas de las publicaciones hoy en día están cambiando. Ya no van a encontrar NAFLD o enfermedad de hígado graso no alcohólica, sino que pronto va a ir cambiando a enfermedad hepática esteatótica asociada a disfunción metabólica. El hígado graso no alcohólico va a cambiar de nombre a un hígado graso no alcohólico asociado a disfunción metabólica. Y el NASH, que es la esteatohepatitis no alcohólica, cambiará nombre a esteatohepatitis no alcohólica asociada a disfunción metabólica. Ahora, ¿por qué creen que se plantea estos nuevos nombres? Pues no es para hacerlo más largo, que pareciera que es difícil ir diciendo todas las palabras. Lo importante acá es acentuar la importancia de la enfermedad hepática de origen no alcohólico, ¿sí? La enfermedad de hígado graso no alcohólica es la manifestación hepática del síndrome metabólico. Entonces, la importancia de poner la disfunción metabólica en todos los nombres es que tanto el paciente como los profesionales de la salud entendamos que la enfermedad hepática es de origen metabólico, ¿sí? Se relaciona a sobrepeso, a obesidad, a estilos de vida no saludables, a inactividad física, sedentarismo, ¿sí? No solo es el consumo de alcohol. La del consumo de alcohol creo que incluso es la menos frecuente, ¿sí? Entonces, quería como dejarles esa semillita también ahí, porque pronto vamos a ir viendo que estos nombres van a ir cambiando, ¿sí? En esta imagen podemos ver la estratificación de la severidad de la enfermedad hepática. Vemos, por ejemplo, un hígado, bueno, aquí no vemos un hígado normal, pero un hígado normal puede llegar a tener una enfermedad hepática de tipo no alcohólica, pero con un hígado graso, ¿sí? Un hígado graso es un paciente que no tiene inflamación, ¿sí? Que únicamente tiene esteatosis. Luego del paciente con esteatosis, pues, si no se cuida el paciente, puede pasar a un NASH. Un paciente con NASH es un paciente con esteatosis, con hígado graso, que también ya empieza a presentar inflamación. Por eso se llama esteatohepatitis. De aquí a aquí pueden pasar 5 a 10 años, ¿sí? Ahora, de NASH podemos terminar en una cirrosis, ¿verdad? Haya o no haya consumo de alcohol, y por eso es que es tan importante que nosotros tengamos a esos pacientes y los detectemos en esta primera etapa, ¿sí? Porque el NAFLD es totalmente reversible, el NASH también es reversible, y la fibrosis en algún punto podría ser reversible, ¿sí? Y entonces son pacientes que deben trabajar mucho en su estilo de vida. Aquí vemos, por ejemplo, esta forma de hacer el diagnóstico de hígado graso no alcohólico asociado a disfunción metabólica. Primero, se investiga si hay o no presencia de esteatosis. Si hay presencia de esteatosis y el paciente cumple con uno de estos 3 factores, se hace el diagnóstico de MAFLD, hígado graso no alcohólico asociado a disfunción metabólica. Si el paciente presenta esteatosis y un índice de masa corporal arriba de 25, si el paciente presenta esteatosis o tiene diabetes mellitus tipo 2, se hace el diagnóstico. O si el paciente presenta esteatosis y presenta 2 o más anormalidades metabólicas, circunferencia de cintura aumentada, presión arterial aumentada, hipertrigliceridemia, colesterol HDL bajo, prediabetes, alteraciones en insulina o incluso aumento de PCR que nos puede indicar inflamación,
El paciente también tiene un diagnóstico de hígado graso no alcohólico asociado a disfunción metabólica. ¿Qué es esto? Esto es prácticamente un síndrome metabólico. ¿Sí? Entonces, hay que diagnosticarlo. No nos podemos quedar solo con un hígado graso sin realmente hacer algo más, ¿verdad? Vamos a la enfermedad hepática realmente, como les digo, es una enfermedad que vemos muchísimo, tanto que las guías salen y salen casi que todos los años. Por ejemplo, Aspen publicó las guías en el 2019 y en el 2020 le hace una actualización a la misma guía, ¿sí? Y es una guía da muchísima información sobre el tratamiento de la hepatitis alcohólica o bien de enfermedades metabólicas. Así que pues se las dejo aquí para que puedan ustedes revisarlo un poquito más a detalle después. Ahora, con respecto a enfermedades metabólicas, es importante porque la nutrición no solo es la dieta, sino hay metas terapéuticas, ¿sí? La pérdida de peso, por ejemplo, es bien importante en pacientes con enfermedades metabólicas o con enfermedades hepáticas relacionadas a una disfunción metabólica. La pérdida de peso es un elemento de la terapia y del tratamiento. Se recomiendan no dietas extremas porque tienen un poco apego. Y el paciente que va a ser tratado por esto tiene que tener metas de 3 a 6 meses. ¿Sí? Este paciente no puede hacer una dieta de un mes. Entonces, explicarle al paciente, mire, vamos a tratar 6 meses para poder revertir esto, ¿sí? Para poder ver realmente cambios y al final, pues la meta es la pérdida de peso, pero al final lo que queremos es revertir ese daño hepático, ¿sí? La reducción del 7 al 10% del peso inicial produce cambios histológicos en pacientes con NASH. O sea que si el paciente logra reducir con un plan nutricional individualizado y adecuado, ¿sí? Y reduce 7 a 10% del peso, puede revertir cambios de una esteatosis, de una esteatohepatitis hepática. Ahora, si el paciente logra reducir más del 10%, incluso se ha visto que pueden haber cambios en fibrosis. Estamos hablando de que con la nutrición podemos ver cambios histológicos en pacientes con enfermedades hepáticas. Entonces, sí es importante, la restricción calórica es individual. En estos pacientes se recomienda la dieta mediterránea en combinación con actividad física y esto muestra una reducción de grasa hepática aún sin reducción de peso. Imagínense el beneficio que hay con dieta mediterránea y reduciendo peso, ¿sí? Así que concluimos que para este tipo de enfermedades metabólicas, el tratamiento de primera línea es cambios en estilo de vida y en alimentación. De primera línea, ¿sí? Entonces, esto es más que una dieta, ¿verdad? Luego, en la esteatohepatitis alcohólica, la terapia nutricional no deja de ser importante. La terapia nutricional debe ser dada a todos los pacientes que no cubran los requerimientos con ingesta de alimentos porque mejora la sobrevivencia, ¿sí? Disminuye el riesgo de infecciones y mejora la función hepática. Entonces, también en pacientes con hepatopatías de tipo alcohólicas, también la nutrición es importante. Bueno, la cirrosis, no podemos dejar también a un lado ya un paciente con cirrosis, ¿verdad? Ya no hablamos de revertir cambios, pero de sí mantener la función hepática remanente lo mejor posible. El paciente con cirrosis hepática es un paciente que tiene muchísimos factores que afectan el estado nutricional del paciente, la mala absorción, la mal digestión, si a eso le sumamos las alteraciones gastrointestinales, que son pacientes que tienen alteración de sabor o que no sienten los sabores, que sienten un mal sabor, también disgeusia, anorexia, náusea, saciedad temprana por esa citis que tienen, retraso en el vaciamiento gástrico y alteraciones de motilidad, ¿sí? Algo importante es cómo evaluamos el estado nutricional de este paciente que está acá arriba, ¿sí? Las herramientas usuales de evaluación nutricional como peso, talla, índice de masa corporal, pues no tienen ninguna utilidad en estos pacientes. O sea, si yo le saco el índice de masa corporal a este paciente, me va a salir incluso con sobrepeso, pero si yo voy y evalúo masa muscular, depósitos de grasa, depósitos de masa magra, pues probablemente son pacientes con un riesgo nutricional muy alto, ¿sí? Y el paciente con malnutrición y con cirrosis tiene mayor riesgo de mortalidad que el paciente con cirrosis que no está malnutrido. Entonces, acá estamos hablando de que con una buena alimentación y con una buena nutrición y adelantándonos a que el paciente no se nos desnutra, tenemos mejores pronósticos para este paciente, ¿sí? La cirrosis hepática es un estado hipermetabólico, es un estado inflamatorio y es un estado hipercatabólico. Así que estos pacientes requieren de una evaluación nutricional importante, requieren de una referencia oportuna del médico, ¿sí? Aquí tenemos que ver la terapia en cuanto a requerimiento de macronutrientes, cuánto le voy a dar de calorías, de proteínas, la vía de alimentación también para este paciente, el uso o no uso de aminoácidos ramificados, individualizar la proteína, ¿verdad? Entonces va mucho más allá de solo quites la grasa, ¿sí? O sea, va mucho más allá de eso. Bueno, ya para terminar, ¿verdad? Las patologías gastrointestinales, vamos a terminar con pancreatitis.
La pancreatitis es una inflamación del páncreas, ¿verdad? Que se caracteriza por edema, por un exudado de células, incluso por una necrosis celular. Entre más severa es la pancreatitis, hay muerte a nivel de las células. Entonces sí tenemos que tomar en cuenta que son patologías que aumentan muchísimo el requerimiento nutricional. La pancreatitis puede ser muy leve, ¿sí? y de resolución espontánea en 3 a 5 días, hasta muy grave, con alteraciones en digestión, absorción, diabetes, incluso muerte. ¿Sí? Entonces sí tenemos que tomar en cuenta la evaluación nutricional. En pancreatitis podemos tener la mejor hidratación, el mejor medicamento, pero si no tenemos soporte nutricional, el paciente no sale adelante, ¿verdad? Según su evolución puede ser aguda o puede ser crónica, como les mencioné al inicio. La verdad es que la aguda se trata prácticamente en un hospital y muchas veces es tratado como un paciente de cuidado crítico, pero la crónica pues es tratado normalmente en un lugar ambulatorio, ¿sí? La pancreatitis crónica es la destrucción de tejido pancreático produciendo alteraciones tanto en función exócrina como en función endocrina. En función exócrina vemos toda la parte de maldigestión, diarrea, esteatorrea, ¿verdad? Y en endocrino vemos toda la alteración de glucosa. Entonces las dos son igual de importantes y a las dos hay que prestarle igual atención. La evolución de la pancreatitis crónica es lenta y es por un periodo prolongado, pero a veces puede tener recurrencia de episodios de dolor, ¿verdad? Tal vez el tema de una pancreatitis crónica es, bueno, ¿cuánto le doy calorías? ¿Cuánto le damos de proteína? ¿Qué vía de alimentación voy a utilizar? ¿Verdad? Si el paciente tiene o no tiene terapia de reemplazo enzimático, que eso nos permite tener una dieta un poquito más normal y no tan restrictiva, o si vamos a utilizar nutrición enteral, ¿qué fórmulas vamos a utilizar? Bueno, en algunos casos, pues, se podrá utilizar nutrición parenteral, pero eso ya va a depender de cada paciente y de las decisiones que tomemos como equipo interdisciplinario, ¿sí? Esta también están las guías del 2023, por ejemplo, en pancreatitis, que también pueden ir ustedes a revisar. Así que, bueno, ya para ir finalizando y cayendo un poquito en los puntos claves que quiero dejarles hoy, la malnutrición. O sea, la nutrición es importante en la prevención de enfermedades gastrointestinales, es importante en la nutrición también, pero ¿qué pasa si no detectamos esa malnutrición? O sea, el paciente con enfermedades gastrointestinales se malnutre muchísimo porque tiene malabsorción, porque tiene inflamación y porque tiene anorexia. Estas son 3 características casi de la mayoría de trastornos gastrointestinales que aumentan la malnutrición. Es multifactorial, como les hablé, malabsorción, ingesta deficiente, mayor catabolismo de reservas, ¿verdad? Y es importante que nosotros detectemos esa malnutrición. ¿Qué vamos a hacer con esa malnutrición? Que yo puedo detectar, ¿verdad? ¿El paciente tiene riesgo nutricional? Sí, pero ¿qué pasa si no refiero a tiempo? Si no hago esa referencia oportuna. Entonces, la malnutrición tenemos que tomar en cuenta que el índice en estos pacientes es muy alto. Entonces, hay que revisar, hay que diagnosticar, hay que evaluar el riesgo nutricional para poder referir al profesional que le toque dar el tratamiento. Pero no podemos luchar contra algo que no sabemos que existe. Entonces, en mi recomendación es busquen que en sus hospitales, que en sus áreas de trabajo, se hagan tamizajes nutricionales para que la referencia al departamento de nutrición clínica sea oportuna. ¿Sí? Y no tengamos un paciente que va a ir a una cirugía y que tengamos que nutrir en una semana, porque eso no pasa. ¿Sí? O no tengamos que subirle la albúmina a un paciente en una semana antes de una cirugía cuando tiene 3 meses de estar en el hospital. Hagamos una referencia oportuna. ¿Sí? ¿De qué depende los índices de malnutrición en pacientes con enfermedades gastrointestinales? De mucho. El entorno. ¿Sí? No es lo mismo un paciente que está ambulatorio que un paciente que está hospitalizado. ¿Sí? Son entornos diferentes. De la gravedad de la enfermedad. Cirrosis. Podemos tener pacientes con cirrosis compensada y podemos tener pacientes con cirrosis descompensada. La gravedad de la enfermedad es diferente. Del tratamiento médico que estén recibiendo, de los instrumentos de medición y de los consensos actuales. ¿Qué estamos haciendo en nuestros lugares de trabajo para medir el riesgo nutricional? ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos refiriendo oportunamente al paciente o el paciente pasa 5 o 10 días en APO y luego referimos? ¿Verdad? Entonces, toda esta parte es importante. O sea, que hay mucho desconocimiento, ¿verdad? Si todos conocemos la importancia de abordar la parte nutricional, cada quien trabaja en su profesión, vamos a poder darle a nuestros pacientes mucho mejor tratamiento nutricional y sobre todo a tiempo. ¿Sí? Los pacientes con enfermedades gastrointestinales deben ser evaluados para riesgo o para malnutrición, y esto es bien importante. Por ejemplo, en este estudio que fue publicado en el 2020, se muestra que la prevalencia de la malnutrición en pacientes ambulatorios con enfermedades gastrointestinales, independientemente de enfermedades médicas o que entraban a las clínicas quirúrgicas,
pero con enfermedades gastrointestinales era del 14%, siendo mucho más frecuentes encontradas en pacientes con enfermedades inflamatorias activas y cáncer, ¿sí? Esos eran los pacientes que estaban con más riesgo. Ahora, por ejemplo, este estudio publicado un poquito antes, ¿verdad? En el 2018, en hospitales en Canadá, muestra que el 45% de pacientes con enfermedades gastrointestinales tienen malnutrición. Es 50% de los pacientes. Y estos son los que estamos midiendo. ¿Qué pasa con todos los pacientes que no estamos midiendo o que no estamos tamizando? ¿Sí? Los pacientes con malnutrición tienen mayor estancia hospitalaria, tienen mayores costos y tienen menor pronóstico para poder salvarse. Y eso tiene que ser el incentivo más importante para que nosotros trabajemos en esta parte de nutrición. ¿Sí? Todos los pacientes con enfermedad gastrointestinal deben ser evaluados clínicamente para determinar malnutrición y ya pues obviamente el profesional de nutrición o los departamentos de nutrición ya harán pues la evaluación más completa, ¿sí? Ya con todos los indicadores, ¿verdad? Para que tengan una idea, en enfermedades inflamatorias intestinales, la malnutrición oscila entre 40 y 70%. Obviamente el 70% va siendo más en Crohn y más en enfermedades activas, pero aún el paciente en enfermedad en remisión puede tener malnutrición. La cirrosis compensada, aquel paciente que vemos ambulatorio, que pues, tiene 5 o 6 años de estar bien, ¿verdad? Que se cuida, pues aún así puede tener un 20% de malnutrición. Ahora, cirrosis descompensada ya es el paciente complicado que normalmente vamos a ver intrahospitalariamente. Este paciente ya tiene 60% de malnutrición, ¿verdad? Y la esteatopatitis alcohólica, imagínense que se acerca al 100%, ¿sí? Entonces, por donde lo vean ustedes, la nutrición es importante y tiene un papel importante en enfermedades gastrointestinales. Y no quería cerrar la conferencia sin hablar de la dieta mediterránea. Hemos escuchado muchísimo de la dieta mediterránea y su relación con enfermedades cardiovasculares, pero tal vez no le ponemos esa importancia a la parte inflamatoria, ¿sí? Existen resultados inconsistentes con respecto a la dieta mediterránea en la prevención de sobrepeso y obesidad. Y alguien podría decir, bueno, entonces, ¿por qué la voy a recomendar? Pues sí, porque la dieta mediterránea es un patrón de alimentación, ¿sí? Pero no va a prevenir sobrepeso u obesidad, porque no necesariamente tiene una restricción calórica, ¿ok? No existe evidencia científica que indique que la dieta mediterránea en condiciones isocalóricas origine mayor pérdida de peso que otras dietas en tratamiento de obesidad. Ahora, eso no quiere decir que no funcione y que no tenga su efecto bueno, ¿sí? La evidencia sugiere que hay mayor adherencia a la dieta mediterránea y que esto podría prevenir el aumento de perímetro abdominal. Y ahí tenemos un efecto importante en síndrome metabólico y en enfermedad cardiovascular. La dieta mediterránea es un patrón de alimentación. Si yo quiero que mi paciente pierda peso con un patrón de dieta mediterránea, hay que individualizarla, ¿sí? Hay que referir al nutricionista para que podamos hacer una restricción calórica. Y eso es importante. No es que no funcione, solo hay que utilizarla con ese objetivo, ¿sí? Es un patrón de alimentación que tiene la mayor evidencia científica hoy por hoy en cuanto a beneficios de la salud humana y tiene un rol preventivo como tratamiento de diversas patologías asociadas a inflamación crónica. Y se está estudiando muchísimo, muchísimo su efecto que pueda tener a nivel de microbiota, ¿sí? Porque tiene menos alimentos ultraprocesados, tiene mayor consumo de omega 3, de ácidos grasos poliinsaturados, monoinsaturados y tiene menos ácidos grasos saturados, ¿verdad? Tiene más consumo de frutas y verduras, así que yo creo que el futuro va hacia eso. Incluso hay nuevos estudios que hablan de un patrón de dieta mediterránea bajo en FODMAP, donde podamos modular los síntomas gastrointestinales, pero también la inflamación. Así que creo que el futuro va a ser ¿sí? Esto tenemos acá, por ejemplo, la dieta mediterránea, pues tal vez hoy la oímos más, pero esto tiene años de existir, ¿sí? Desde los años de 1994 ya había un efecto en menos mortalidad de infarto y menos mortalidad por infarto agudo al miocardio, ya tenía un efecto en colesterol, en la mortalidad, en la incidencia de diabetes, ¿verdad? Pero tal vez lo que nos hace falta es medir esa parte de inflamación, ¿sí? Pero creo que ahí vamos hacia eso. Así que seguimos promoviendo la dieta mediterránea. En enfermedad inflamatoria intestinal sí se recomienda como para poder modular la parte inflamatoria, ¿sí? Bueno, y entonces llegamos a los puntos clave y con esto quiero cerrar. La verdad es que yo sé que es un tema muy largo y que da para mucho más, pero por el tiempo no podía extenderme más. Pero quiero que se lleven estas 4 cosas importantes. La nutrición juega un papel importante en enfermedades del tracto gastrointestinal y eso está claro. Y no podemos subestimar su efecto en el pronóstico clínico del paciente, ¿sí? Es importantísimo. Segundo punto clave importante, los alimentos en enfermedades del tracto gastrointestinal no son factores importantes solo en prevención, sino que también en tratamiento y en la disminución de síntomas.
sea, si un paciente ya tiene una condición gastrointestinal, puedo tratar, pero también disminuyo síntomas. Así que es bien importante que refiramos. 3. Se recomienda tomar en cuenta que la malnutrición es común en pacientes con enfermedades gastrointestinales y es multifactorial. Debemos detectar a tiempo el riesgo, detectar a tiempo ese paciente que no está desnutrido todavía, pero que está en riesgo. ¿Por qué lo vamos a tratar hasta que esté ya con un problema severo de malnutrición? Refiramos a tiempo, pero para eso tenemos que tamizar y para eso tenemos que detectar a tiempo, ¿verdad? Y referir oportunamente. No me sirve tampoco de nada tamizar si al final no refiero. Al final tenemos que referir y tratar eso, ¿verdad? Y por último, pues existen muchas dietas. Yo les hablé hoy de FODMAP, de dietas sin gluten, de patrones mediterráneos. Hay muchísimas otras cosas que se escucha mucho para tratar enfermedades gastrointestinales, pero una cosa es lo que se escucha y otra cosa es lo que realmente tiene una evidencia científica, ¿sí? Revisemos. Como profesionales de la salud tenemos la responsabilidad de ir y revisar evidencia científica en lugares confiables, ¿sí? Para poder recomendar o no recomendar un tratamiento nutricional y no poner en riesgo la salud de los pacientes con restricciones que no tienen ningún fundamento, ¿sí? Recuerdo una vez un paciente que consultó por una dieta baja en FODMAP para disminuir peso. No tiene ninguna relación. O sea, no es el objetivo terapéutico de esta dieta, ¿sí? Entonces, revisemos y seamos responsables, ¿verdad? Así que muchísimas gracias. Yo la verdad es que con eso cierro. Espero que haya sido un tema de mucho interés para ustedes y dejar únicamente la semilla para poder abordar ya individualmente cada uno o poder ir investigando cada vez más de esto y podamos tratar a nuestros pacientes pues, de cada vez de mejor manera. Así que muchísimas gracias a todos por su atención y gracias también a INCAP nuevamente por la invitación. Muchísimas gracias por la valiosa exposición de Magíster Rebeca Hernández. Nos quedamos muy impactados, muy impresionados, quien con su ponencia nos abre la puerta a explorar y continuar aprendiendo, investigando y fortaleciéndonos en el tema. A continuación, la licenciada Carla Toca nos dará palabras de cierre para este webinar. Muchísimas gracias, Magíster Hernández. Excelente ponencia. Muchísimas gracias, Rebeca, por esa excelente ponencia, sin duda, un tema de mucho interés para toda la comunidad. Hemos tenido el privilegio de escuchar a nuestra experta, Rebeca Hernández, con este tema tan importante que evidencia cómo los nutrientes y los alimentos pueden participar tanto en la prevención como en el tratamiento de las condiciones gastrointestinales. Por lo que quiero extender un agradecimiento especial a Rebeca por compartir su valioso conocimiento y experiencia con nosotros. La grabación de este webinar quedará disponible en los canales oficiales de INCAP por si desean consultarla posteriormente. Les invito a mantenerse atentos a nuestras redes sociales, así como a nuestros correos electrónicos para tener más información sobre fechas y próximos eventos académicos. Una vez más, gracias a todos por su tiempo y por ser parte de esta comunidad que valora la salud y el bienestar. Esperamos encontrarnos nuevamente en el futuro. Con esto damos por concluido nuestro webinar y les deseamos una excelente jornada, que los conocimientos adquiridos hoy contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas a las que brindan servicios. Hasta la próxima.